Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Muy buenos días, amigos. Aquí nos encontramos nuevamente en un capítulo de Encrucijada Regional, que estamos avanzando, vamos abordando los temas de fondo importantes de la región y como siempre estoy acá acompañado con el co-conductor, ¿no es cierto? Y mi amigo Salva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Muy bien. Bien, una semana más. Enojado estoy, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Sabes por qué? Por esta tontera de grabar los vidrios con el número de patente, que me parece una estupidez sin nombre. No sé, endosarle a los ciudadanos lo que es la responsabilidad del Estado en cuidarnos a todos, digamos, evitar la delincuencia, los robos. No sé, a mí me parece impresentable. Sí, la verdad que la próxima, sí. Tendremos que grabarnos el root en la frente, digamos, no sé. No, aparte que está generando esto genera un costo, ¿no? Ya, pero más allá del costo. En tema de libertad, un montón. Sí. El costo es importante, sin duda, y me parece que también es impresentable que sea costo de los ciudadanos. Ya pagamos, no sé, permiso de circulación, contribuciones, impuestos, que además los quieren subir. Y encima de esto, yo creo que hay límites. Sí. Yo te encuentro toda la razón, pero desde un punto de vista también de distribución de beneficios y costos, fíjate que en definitiva esta es una ley, una norma que sale para todo el país y nosotros realmente no tenemos una criminalidad que justifique tampoco, por suerte no se justifica claro. en ningún lado, pero, Claro. pero nosotros no tenemos ese tipo en general de eventos y es lo mismo que pasa con los seguros a los automóviles. Hoy en día los seguros están altísimos, justamente muchos robos que ha habido en Santiago, en la zona norte, pero Magallanes casi no tiene robos de automóviles, es muy eventual, pero resulta que tenemos que pagar la misma prima por el seguro de alguien de Santiago. Entonces, ¿te fijas? Y nos cargan la mata, como se dice. Así es. No sé. Oye, Salva. Yo espero que se revierta. Por mientras no pienso grabar ni un vidrio. No, yo tampoco. Más encima que acá en la ciudad de repente andan unos cacharros dando vueltas y uno dice, ¿dónde sacaron la revisión técnica? Bueno, ese es otro tema. Sí. Es otro tema. Para que saquemos trapito al sol. Sí. Oye, Salva, pero mira, estamos con un amigo que lo venimos recién conociendo porque vino acá a Magallanes para participar, ¿no es cierto?, en un encuentro de Smart Cities, de ciudades inteligentes, muy entretenido que se está pasando todavía, ¿no es cierto?, en las instalaciones de la EPA y quisiera y que nos va a ir contando de un tremendo cambio que se hizo también en el País Vasco, precisamente en la ciudad de Bilbao, de cómo una ciudad que estaba muy decaída, se hizo una tremenda renovación, modernización, inclusivo, rescataron el centro histórico. Bueno, ahí vamos a hablar con él, pero quiero presentarle a ustedes a Javier Arruza, desde importado en este momento de acá a Punta Arenas desde el País Vasco. De las tierras del Cid. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de saludaros. Efectivamente, soy Xavier Arruza y he venido a participar efectivamente en el evento que se llama Magallanes Visión Sostenible, que lo ha organizado Do Smart City, que son un poco nuestros partners para Chile, y Corfo, y yo vengo en representación de una asociación que se llama Bilbao Urban and Cities Design,
que de hecho lo que nuestra especialidad es repensar, ¿no?, los modelos urbanos, apostando por ciudades más saludables, que la palabra sustentable ya está como muy, muy usada, entonces nos gusta saludable e inclusivo, ¿no?, como has comentado tú. Correcto. Mira, Llegó la comida. ¿sí? Anuncie usted. Bueno, como siempre, y nos faltó comentarlo al principio, estamos como siempre desde el restaurante Yecus, aquí en calle O'Higgins, y como siempre muy bien atendidos y de nuevo con una exquisita tabla, la tabla Mar y Tierra. Así que si vienen al Yecus, bueno, vengan Esto clásico. y pídanlo, la verdad es que no se van a arrepentir, está muy bueno. Sí, pues. Bueno, Javier, de partida, yo sé que esto no es la primera presentación, es una presentación muy acabada, ya vamos a entrar de cuál ha sido esa experiencia, todos esos proyectos que ustedes han estado desarrollando, no solamente en Bilbao, sino también creo que en otras partes del mundo. Pero sí has estado presentando esto en distintos lugares de Chile. No es la primera presentación, Punta Arenas. Creo que también pasaste por la región de los lagos, Puerto Montt, Puerto Varas. Espero que hayas conocido esa zona un poco. Entonces, como tu primer approach, tu primer acercamiento, no sé si es la primera vez que vienes a Chile, ¿qué te estás llevando de esta experiencia? Sí. No, en este caso no es la primera en Chile, pero sí aquí, y en los lagos. No había estado en ninguna de las dos regiones. Y bueno, yo había estado justo antes del famoso estallido social, poquito, además lo recuerdo hace 4 años, agosto de 2019, con lo cual poquito antes. Y por ejemplo, Santiago sí que me lo encontré más deteriorado. De hecho, me decían no vayas al centro histórico, que es peligroso, pero yo estuve por allí y bueno, sí que se veían, ¿no?, los efectos de que, bueno, además del estallido fueron, luego llegó la pandemia y todo, ¿no?, establecimientos cerrados. Entonces la ciudad sí la vi un poco desde fuera, ¿no?, como algo más apagada en ese sentido, ¿no? Sí, absolutamente. Del recuerdo que yo tengo. Y luego esta región, pues Puerto Varas era un poco lo contrario, es decir, estaban precisamente de muchos santiaguinos, ¿no? Nos dijeron que de hecho estaban ya descontrolados con el tráfico, que habían desde la pandemia, sí. Bueno, fue el estallido social y la pandemia, y que habían aumentado un montón la población, y allí sí, de hecho, un lunes cualquiera, restaurantes hasta las 2 de la mañana, el sitio es turístico. Entonces Puerto Varas sí que lo vi más vital, y eso que es invierno y evidentemente todavía era temporada baja, ¿no? Y aquí en la región de Magallanes, pues eso, ¿no?, como digo, del sur, es la primera vez. Y al final he podido estar en Puerto Natales también, que ya se ve que hay muy orientado al turismo, ahora temporada baja, aunque urbanísticamente hablando, pues bueno, estaba poco cuidado, ¿no?, a decir lo que era la trama urbana. Y cuando llego a Punta Arenas sí que me sorprende más esa trama urbana más definida, aeropuertos iba a decir, edificios más de estilo neoclásico. Evidentemente entiendo que todo viene, yo también estuve leyendo un poco la historia antes de venir, de la época dorada del puerto, y, claro. Y eso sí que se ve, ¿no? Se ve la ciudad que tiene pues ese deje histórico, vamos a decir, del puerto, ¿no? Claro. Y luego a partir de ahí, pues bueno, escuchando también en el Congreso, pues nos ha servido, y sobre todo en las mesas de trabajo, porque después ha habido workshops que ahí se apuntaron vecinos, que directamente, bueno, es una muy buena manera de escuchar sus preocupaciones sin ser arquitectos o demás, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad que sí, sin duda muy, muy interesante, y vamos a ir conversando de eso, pero para situarnos y darle ya el puntapié, nuestro amigo Javier vino y hizo una presentación de cómo fue el cambio, ¿no es cierto?, de esta modernización, renovación, en la infraestructura, en todo, en la ciudad de Bilbao. Bilbao es una ciudad que yo no conozco, no he estado en esa parte, conozco afortunadamente España, pero con tu presentación ya me dio ganas de ir a Bilbao a turistear, porque justamente este cambio puso también como se dice, en la vitrina del turismo a la ciudad de Bilbao, que antes no lo estaba. Y esto viene de una historia bastante larga, porque, ¿no es cierto?, en los años 60, 70, Bilbao, que era una ciudad industrial,
siderúrgica entra en una decadencia, ¿no es cierto? Ahí el mercado con el desarrollo de los países de Asia, me imagino el desempleo, todo eso empezó a aumentar en Bilbao, se deterioran las empresas o los sitios industriales se van, terminan siendo como Detroit, fantasma. Claro, y más encima tuvo un tremendo remate como una pateadura en el suelo, porque el año 83, y la gente se puede acordar que en Chile también el año 82 tuvimos grandes inundaciones. Bueno, Bilbao el año 83 tuvo también tremendas inundaciones y que dejó bastante arrasado, bastante deteriorado lo que es el centro, todo en torno a la ría, a Nervión, creo que se llama, ¿no es cierto? Pero de ahí, entrando ya a los años 90, ¿no es cierto? Se propone el gobierno de allá, no sé si municipal, el gobierno vasco, bueno, España completa, a generar entidades público-privadas para sacar adelante, ¿no es cierto?, a Bilbao con proyectos emblemáticos que recuperaron la ciudad. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, como la historia es muy, muy larga, la intento resumir. Y de hecho, lo que dices, había un eslogan que a nivel de marketing gustó de 25 años, 25 proyectos. Al final, la clave fundamental es eso, que se toca a fondo. Todo el mundo, existe ese consenso que a veces es lo más complicado, ¿no? No, a veces no, siempre ponerse de acuerdo todos para ir hacia un mismo objetivo. Y evidentemente el objetivo era, hay que recuperar la ciudad. Yo suelo contar que mucha gente lo desconoce, ¿no? Que el banco que por aquí estuvo, ¿no? El BBVA, es el Banco de Bilbao y de Vizcaya. Son dos bancos que se crearon a principios del siglo XX por la pujanza de la industria y de la economía, y en ese momento Bilbao era verdaderamente un centro financiero, no solo industrial, y movía mucho dinero, ¿no? Claro, ese modelo, lo que decimos, pues, se pasa de la abundancia al colapso, además en un lapsus de tiempo bastante corto, ¿no? Y el éxito y la clave es ese, tú lo has comentado, si se crearon unos instrumentos, que eso también fue innovador, para sacar de alguna manera, más que para sacar, es para unificar todos los diferentes niveles de gobierno, que evidentemente se necesitaba financiación y consenso, porque los terrenos eran de propiedades distintas, y lo que permiten esas entidades que se crean nuevas es pues mejorar, sobre todo crear un organismo independiente en el que todos se reúnen, pero que tiene sugerencia más técnica y demás, ¿no? Entonces, incluso cuando se habla de la financiación, pues lo que decimos, una sociedad que le hemos comentado antes, ¿no? Bilbao Ría 2000, lo que actúa realmente es como casi diríamos un promotor inmobiliario. Invierte dinero público para recuperar unos terrenos que en ese momento no tenían valor, estaban contaminados y en desuso. Lo que hace es que, para el que le gusta la ingeniería, hay unos procesos de recuperación de suelo muy interesantes de cómo se hace. Ponen en valor esas parcelas, algunas de ellas se usan para crear espacios públicos, que la ciudad había estado cerrada, ¿no? La industria era como una barrera, con lo cual se liberan para el espacio público, pero también otras parcelas se venden literalmente a players privados, que para hacer diferentes tipos de equipamientos, desde viviendas a centros comerciales o torres de oficinas, ¿no? Entonces ese mix lo que permite también es generar plusvalías, y con esas plusvalías seguir acometiendo proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido es un modelo también, fue innovador, y hay que gestionarlo bien, claro, porque al final, y ahí se gestionó adecuadamente, es decir, todas las plusvalías iban a nuevos proyectos, ¿no? Ahí no había reparto de dinero. El fin de esa sociedad RIA 2000 era seguir ejecutando cuantos más proyectos mejor, ¿no? Excelente, pero ahí me parece súper interesante, y lo que comentas me recuerda mucho la situación que tal vez conoces en Buenos Aires con el sector de Puerto Madero, ¿no es cierto? También hicieron una recuperación importante de lo que era el antiguo puerto, y hoy día es probablemente la zona de mayor plusvalía de Capital Federal. Pero algo que creo que me gustaría tu opinión, digamos, es
Porque una cosa es cómo financias, ¿no es cierto?, y cómo gestionas esta puesta en valor de terrenos, ¿no es cierto?, y de la ciudad en general. Pero creo que hay un tema anterior, un punto anterior que es quizás el que acá echamos más de menos, y es la voluntad de la ciudad, de la población, de los gobiernos comunales o regionales, ¿no es cierto?, de efectivamente recuperar la ciudad para agregar valor, ¿no es cierto? Será por el lado de recuperar patrimonio, será por el lado de reinventar una zona. ¿Cómo nos puedes, no sé, aconsejar quizás o ver tu visión respecto a lo que vivimos acá y a lo que has podido conocer? Sí, en la zona. verdad es que la similitud sobre todo es el puerto, ¿no? Y Bilbao, por ejemplo, claro, siempre ha sido una ciudad portuaria y crece alrededor del puerto. El puerto literalmente en la ciudad, y que fue lo que después se saca hacia afuera, ¿no? Entonces aquí el puerto, de alguna manera, corregirme si me equivoco, pero también vivió una época dorada más anterior, luego la apertura del Canal de Panamá especialmente entiendo que quita mucho tráfico de barcos, y ahí es el momento, pero el puerto siempre es un punto estratégico, ¿no? Entonces Bilbao, por ejemplo, con el tema de la actividad portuaria, lo que decide es salimos al exterior y al mar exterior, tenemos más terreno y vamos ya a dejar de ser también solo un puerto, y ahí, por ejemplo, ya hay una estrategia, ¿no?, económica también de atraer, que podemos estar o no de acuerdo, pero el gas, un hub gasístico, plantas de cogeneración, de ciclo combinado, de hecho empiezan a venir buques metaneros que antes no venían nunca porque se transforma. Entonces, eso hablando del puerto, ¿no?, pero como zona de oportunidad de decir, oye, si pierdo barcos por el tráfico, por lo que sea, pues bueno, voy a intentar generar un polo, otros polos económicos para esto, ¿no? También el tema de la energía eólica, por ejemplo, es muy potente ahí, con lo cual es un puerto en el que siempre las ves almacenadas, ¿no? Las palas de aerogeneradores se fabrican cerca y se envían por barco al resto del mundo. Bueno, creo que tienen, ¿no es cierto?, sede de la torre Iberdrola. Está ahí, Eso ¿no? es, Iberdrola era otro ejemplo de empresa vasca, como el BBVA. Iberdrola es empresa nacida en Bilbao, efectivamente, y todavía mantiene la sede, aunque mucho está en Madrid. Y lo que se hace a nivel urbano es todo un plan estratégico, ¿no?, un master plan que se visita otras ciudades del mundo, es decir, Bilbao también sale a ver que... Las buenas experiencias. Eso es, postindustriales, como has mencionado Detroit, como pues Pittsburgh, por ejemplo, es una ciudad con bastante similitud porque también era siderometalúrgica y se recupera, y entonces se diseña todo un plan de recuperación, ¿no? Y lo primero que se dice es decir, eso, terrenos que no tienen valor, pero ojo, ya no se olvida, o sea, la primera cuestión, y eso sí fue muy cuestionado, ¿no?, y ahí aparece el liderazgo público. Sí, es verdad que en este caso fue un liderazgo fuerte porque la gente lo que quería es industria, es que volvieran los trabajos, no cierres el astillero, que eso da mucho trabajo, ¿no? Entonces ellos hacen la apuesta para no tenemos que recuperar la ciudad, con lo cual la industria vamos a repensarla, tenemos el puerto exterior, vamos a empezar a llevar cosas allí. Otros sitios hubo relocalizaciones, es decir, sí hubo empresas que no cerraban, pero se les invitó a dejar la ciudad o el centro para poderse colocar en otros terrenos que se les buscaron, ¿no? De hecho, y a partir de ahí la principal cuestión era recuperar la ciudad para los ciudadanos, ¿no? Por eso también comentábamos lo de los puentes. Realmente antes solo había 2 puentes porque no interesaba cruzar la ría, lo que interesaba era que se abrieran, de hecho, para que los barcos pasaran, ¿no? Todo estaba enfocado hacia la industria, por eso también explicamos esos ferrocarriles. En su momento tenían todo el sentido de llevar y traer mercancía, pero cuando dejan de servir, son verdaderas trincheras que dividen la ciudad
literalmente, ¿no? Barrios que no están conectados porque tienen las vías en medio. Claro. Entonces es todo ese repensar la ciudad hacia esa escala más humana, peatonal, unir barrios, crear espacios urbanos donde no existían. Y el tema económico va por otra vía, ¿no? Entonces, por eso es ese doble, yo creo que es un buen ejemplo, además, de eso, transformación física y económica. Todavía hay gente que echa en falta, ¿no? Esas chimeneas, ese humo, nos gustaba mucho más el Bilbao gris, daba mucho empleo. Es verdad que actualmente diríamos, comparando, ¿no? Haciendo, como decíamos, de los números, si comparáramos la economía en términos generales, de la ciudad, desde luego, antes era más rica, ¿no? Y la gente tenía dinero con este modelo hubo bastante gente que luego se marchó, porque Bilbao también lo que sufre, y toda la zona metropolitana, es un montón de inmigración, especialmente en los años 50, 40, 60 también, de otras partes del Estado, Castilla, Extremadura, porque había trabajo en las fábricas, era un trabajo duro, pero compensaba a la gente que venía del campo, ¿no? Entonces mucha de esa gente también, entre que ya se empezaban a jubilar, cierran las empresas, se volvieron a marchar a sus pueblos de origen con el dinero que habían ganado allí, ¿no? Entonces, en términos económicos, ahora la apuesta clara es de servicios como ciudad, y uno es el servicio avanzado, que ese interesa más. El turismo interesa, que has dicho que genera, pero realmente, bueno, todavía es pequeño en comparación, y se quiere apostar más por servicios avanzados, que se llama, ¿no? Tecnológicamente, es decir, a esa industria que sigue estando, proveerle de servicios más tecnológicos y demás, y que esas empresas sí tengan sede en la ciudad, ¿no? Es un poco lo que ellos hablan de la bata blanca, ¿no? Empresas de bata blanca, y que la industria esté hacia afuera. Entonces, al final sí es todo repensar. No salieron todas las cosas como quería, hubo también evidentemente variaciones, pero en general la ciudad ha salido adelante y ahora está totalmente cambiada, pues lo que decíamos del turismo, ¿no? Eso no existía, solo venía gente a hacer negocios, y excepto la Semana Grande, que había teatro más cultura, bueno, cultura siempre ha habido, pero bueno, que no iba la gente a pasar sus vacaciones, ¿no? Claro, es bien interesante lo que tú señalas porque, bueno, en esta reconversión de la ciudad obviamente van cambiando las necesidades, la demanda, ¿no es cierto?, por trabajo. Y cuando uno piensa en la industria siderúrgica, ¿no es cierto?, mucha mano de obra, técnico, pero y trabajadores, obreros. Y después empieza a hacerse esta reconversión, hay un tema de construcción que me imagino que también es un área interesante ya. Pero como tú dices, se empieza a desarrollar como empresas de tecnología, de servicios de tecnología. Entonces, obviamente que ahí hay un tema de mayor acumulación de capital humano, ¿ah? Y por lo tanto también generacionalmente cambian las generaciones, porque las personas que participan más de la industria, ¿no es cierto?, de tecnología es más joven. Entonces, no sé si tú nos puedes confirmar, o sea, tal vez Bilbao ha ido teniendo un cambio demográfico incluso con esto, y bueno, y uno lo que ve que hoy en día, por ejemplo, las economías que se integran bien a la sociedad del conocimiento, les empieza a ir muy bien, y las que se empiezan a quedar atrás son terriblemente castigadas, y que ese es uno de los graves problemas que tenemos y desafíos que tenemos en Chile por delante. Sí, sí, efectivamente, esa también es una de las apuestas. A ver, históricamente Bilbao, como decimos, era ciudad portuaria, lo que sí siempre ha tenido, y es una de las escuelas de ingeniería más reconocidas, y la parte ingenieril, como digo yo, siempre ha estado allí, y ese know-how también se aprovechó, ¿no? Aunque están esos arquitectos estrella, quienes construyeron y ejecutaron todo eran empresas de ingeniería locales. Y ese siempre ha sido también un conocimiento que la ciudad estaba. Evidentemente luego lo que se adaptan pero el tranvía, toda la parte de eso está desarrollado por empresas vascas, ¿no?, que aprovechan ese modelo para salir fuera a exportarlo, ¿no? Entonces ese know-how sí estaba, pero de otras cosas quizás no, y ahí está la apuesta que también nosotros tenemos la suerte de tener
es la parte más autónoma dentro del Estado y el gobierno vasco tiene competencias, nosotros recaudamos impuestos, con lo cual desde ya hace años hay una política de apoyo a la I+D, ¿no? Y entonces hay sectores que en este caso eran de oportunidad, que quizás la aeronáutica, por ejemplo, automoción, ya había mucho, porque de hecho en Vitoria-Gasteiz, que es la otra capital, está Mercedes, tiene una planta, entonces el sector de automoción era ya muy fuerte, pero el aeronáutico no lo era tanto. Pero es decir, tenemos el know-how automotriz, ¿por qué no pasamos hacia allí, ¿no? Y se crean empresas como ITP, que luego la compra Rolls-Royce. El tema de las renovables también fue y eso son apuestas públicas, lo que decíamos de políticas públicas, que han sabido, ha habido cosas que han salido bien, otras no tan bien. Con la energía renovable, de hecho, también lo vieron. Es decir, esto viene y hace muchos años, con Capital hay una empresa que se llama el Ente Vasco de la Energía, que es público, y junto con un capital privado crearon una iniciativa que fue pionera en el tema eólico. Eso se acaba convirtiendo en Gamesa, que es una empresa luego multinacional, ¿no? Ha habido otras apuestas como la biotecnología o la biociencia, que mira, con todo lo del COVID, que también evidentemente estaba bien pensada, pero por ejemplo esa no ha repercutido tanto. Se invierte mucho dinero, se crean empresas, pero no acaban. Bueno, ha habido algunos casos, pero son de tamaño más pequeño, ¿no? Y al final son apuestas públicas, de políticas públicas de apoyar, ¿no? De invertir dinero para que salgan empresas. Entonces esa visión también, yo creo que como gobierno, que con el gobernador lo comentábamos, ¿no? A ver si existe esa visión. Aquí se habla del hidrógeno verde, ¿no? Como el gran maná, pero por ejemplo ahí la apuesta fue diversificada, ¿no? Porque es fabricación avanzada, todo lo que hemos dicho de biociencias y luego toda esta parte urbana también, evidentemente entonces sí que es una apuesta multifactor, ¿no? Porque a veces igual si te centras solo en uno, te arriesgas, si sale bien, va bien, pero si no sale bien, eso es, ¿no? Es cierto, eso es algo que hemos comentado más de una vez, ¿no es cierto? Que está muy bien toda la expectativa que se está armando con el hidrógeno, que es fantástico, podría ser un cambio radical en la economía regional, pero no se pueden poner todos los huevitos en una sola canasta. Un poco para escala, Javier, ¿qué población tiene Bilbao? Sí, eso siempre luego se sorprende la gente cuando lo visita, pero es muy pequeña, ¿no? Y sí, es una ciudad mediana, ese es el gran mérito también a la hora de crear una marca sin ser Barcelona, Madrid o París, ¿no? Entonces la población de la ciudad en sí es 345.000 habitantes y el área metropolitana, que es lo que se denomina el Gran Bilbao, que muchas veces es muy difuso, es decir, sales de Bilbao y no lo sabes, pero estás ya en otro municipio, esa está alrededor de los 900.000, un poquito menos del millón. Ok, o sea, no es una ciudad tan grande, porque a veces uno acá desde Culismundi, donde estamos, claro, decimos, no, esa es una tremenda ciudad, ¿no es cierto? Nos queda grande, un cambio de escala. No es tan grande. Y si, ¿saben en qué pensaba? En lo diferente que se ha desarrollado, por ejemplo, Tierra del Fuego Argentina versus Tierra del Fuego chileno. Digamos. Si tú te paras, no sé, 50 o 60 años atrás, la población a ambos lados de la frontera era más o menos equivalente. Hoy día, en cambio, en Chile, en Tierra del Fuego, ¿cuántos vivirán? No creo que llegue a 15.000 personas. Los chilenos, por ahí debe andar. Sí, yo te diría que 11.000 cuando mucho. Por ahí debe ser. 11.000 personas claro. cuando mucho. En cambio, en el lado argentino, entre Río Grande, Tolwyn y Ushuaia, deben estar cerca de las 200.000. ¿Por qué? Porque ha habido una política de población, de desarrollo, que ha permitido eso y que empieza a generar el tamaño mínimo para que se autosustente. En cambio, acá seguimos un poco concentrados en una región enormemente extensa, pero en la cual más del 90% de la población vive en centros urbanos.
Punta Arenas y Puerto Natales, digamos, por venir un poco también, ¿no es cierto? Pero son muy chiquitos. Entonces ahí hay un no sé, un déficit, no sé bien cómo nombrarlo, de planeamiento, de gestión territorial. ¿Cierto? Y ojo, no es de este gobierno nomás, es histórico, ¿no es cierto? Es cómo podemos hacer que esta región efectivamente se desarrolle y se desarrolle de manera independiente de lo que son sus recursos naturales, que son riquísimos, pero es el asociarse a un solo producto o a una sola tipo de empresa, también te restringe. Yo creo que un poco lo que nos contabas con Bilbao, cuando pasa el boom de las siderúrgicas, ¿no es cierto? Cambia el mercado, cambia el escenario, vienen las crisis, digamos, ¿cómo te reinventas? Sí, no, el tema, yo lo suelo decir, ¿no? Ahora cuando se habla de atraer el talento, que todo el mundo quiere, ¿no? Atraer el talento, pero claro, tienes que generar las condiciones, ¿no? Puedo tener un sitio estupendo a nivel natural, de naturaleza, que eso es un punto a favor, evidentemente. Pero, por ejemplo, ahora ese movimiento de los nativos digitales, ¿no? Que todos los países en Europa están flexibilizando los permisos de trabajo para atraer a aquellos profesionales que realmente con su computador en las áreas clave lo necesitan, ¿no? Eso es, y es talento. Y dices... No como nosotros que pasando Pedro y Juan por su casa, digamos. Pero evidentemente cuando tú piensas... Delincuente o no delincuente. En el Estado en general, por ejemplo, muchos jóvenes han ido a Alemania, ¿no? Talento, como decían, se les forma aquí y se marchan a Alemania, ¿no? Y resulta que todo lo que hemos invertido, entre comillas, pues... pero ellos luego dicen, sí, más que el tema salarial, que también es más alto, sobre todo son las oportunidades. Cuando alguien es joven, no todos, porque hay algunos que son más conformistas, buscas las oportunidades, ¿no? Entonces, claro, yo si me muevo a una ciudad grande, espero tener esas oportunidades de cambiarme, incluso de decir, oye, estoy en esta empresa, pero ahora quiero ir a otra. Y, claro, eso tienes que generar, ¿no? Tienes que generar. Y ahora es una competencia, la verdad solemos decir competencia a nivel mundial. Las ciudades compiten entre ellas para atraer, mira, sabéis, con el famoso Brexit de Londres, de repente todas las ciudades, las grandes, ¿no? Bilbao también quiso, pero bueno, ahí es muy difícil competir. Pero, por ejemplo, Madrid fracasó en su estrategia. De hecho, creó una oficina para intentar atraer pues muchas empresas que por el Brexit lo veían no muy claro, pues tengo que moverme, o igual dejo en London ciertas cosas, pero ya no todo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí fue una competencia brutal entre grandes en Alemania, Irlanda, que Dublín bueno, Irlanda exitoso, ¿no? Se lleva mucho porque... Sí, se lleva mucho porque está cerca, hablan inglés, además, Alemania, entonces eso, al final es toda esa competencia mundial entre ciudades, ¿no? Con lo cual cada una tiene que buscar su potencial y sobre todo sí que es bueno lo que hemos dicho, diversificar, ¿no? Aquí está el turismo como un sector, el hidrógeno verde puede ser, pero hay que repensar en eso y sobre todo siempre pensando en el territorio, ¿no? Lo que hemos dicho, que no tiene sentido competir con mi vecino de al lado si es muy bueno en algo. Sí. Al contrario, lo que tengo que hacer es aprovecharme. O lo que decíamos de los servicios, ser capaz de proveer servicios a ese vecino que... Exactamente. Bueno, a ver, hemos dicho cosas muy, muy importantes, un poco a la pasada, por la premura siempre del tiempo, pero estas cosas son para hablarlas muy largamente. Hemos hablado de cómo se integró esa ciudad, cómo se estableció una política de desarrollo económico, en que, por ejemplo, la ciudad de alguna manera generó como una industria en que pudo formar un know-how ahí mismo en casa, y ese know-how después pudo ser exportable, ¿no es cierto? Empresas de ingeniería, todo eso. A mí me recuerda mucho el modelo japonés, ¿ya? Japón, ¿no es cierto?, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial estaba destruido completo, y los japoneses dijeron, bueno, no somos un país rico en nada,
¿ya? ¿Qué podemos hacer? Y empezaron a generar una industria que fue cerrada a la competencia y generaba la industria de tecnología y aparecieron todas estas marcas que conocemos, que las usamos hoy en día, Mitsubishi, Sony, de todo. Y cuando ya ellos generaron el know-how suficiente para ser competitivos, bajaron las tarifas arancelarias, abrieron a la competencia del mundo y exportaron sus productos y inundaron el mundo. Y Japón, ¿no es cierto?, siempre se ha mantenido por lo menos los últimos, ¿cuántos?, 40 años dentro de las 5 principales economías mundiales. Entonces, ahí me hace mucho sentido esa mirada desde la ciudad. También tú hablabas había 2 puentes, ¿no es cierto?, que cruzaban la ría Nervión y hicieron un trabajo de unir y para generar un mayor vínculo y una vía más de ciudad integrada. Nosotros, acá en Punta Arenas, para poner la pelota un poco al piso, Salva, yo creo que de la obra que se hizo de la Costanera a finales de los años 90, no tenemos otra obra, tal vez, bueno, la Frey, que fue para extender, ¿no es cierto?, el poblamiento, pero Punta Arenas miraba hacia el cerro, no miraba hacia el mar. Déjame ¿Sí? comentar algo de eso. Coincido, la Costanera fue el gran cambio urbanístico de la ciudad. Le cambió el carácter a la ciudad, ¿no es cierto?, y para bien, aun cuando la Costanera, yo creo que merece muchas críticas en términos de cómo está planteada, digamos, porque digamos, hay un montón de cosas que se podrían hacer, creo, sin demasiado esfuerzo y dejar una Costanera mucho más integrada con la ciudad y más aprovechable, y no lo que parece ser en su gran medida una pista rápida, ¿no es cierto?, una autopista, que no tiene mucho sentido. Pero cuando tú mencionas la Frey para mi gusto, y aquí que me perdonen los arquitectos, pero es un escándalo, digamos, es una avenida muy importante, muy relevante, horrible, angosta, mal aprovechada, estrecha, no, digamos, si tú comparas la urbanización de las avenidas tradicionales de la ciudad, Avenida España, Avenida Bulnes, Avenida Independencia, ¿no es cierto?, con la porquería que se hizo en Frey, porque no merece otro nombre, digamos, qué falta de visión, qué falta no sé, de pensamiento estratégico. Es un desastre, eso no solo no le agrega valor, le quita valor al entorno, ¿no es cierto? Basta con tratar de atravesar la ciudad por Avenida Frey a cualquier hora, a cualquier día, para darse cuenta que está pésimamente mal diseñada. Y yo espero que la avenida Circunvalación no vaya a tener el mismo destino. Espero que no, espero. Parece que va un poco más ancha, pero ojo, porque además hay otra cosa, y perdón que me alargue acá. Si tú comparas, pues es cierto, los tiempos son distintos, ¿no es cierto? Hay otra realidad económica y todo lo que tú quieras, pero las construcciones patrimoniales de las cuales nos ufanamos los magallánicos, ¿no es cierto?, en torno a la plaza, ¿no es cierto?, los grandes edificios, ¿no es cierto?, que eran las casas matrices de las compañías ganaderas importantes de fin del siglo XIX. Están ahí porque esa gente pensó en el largo plazo, ¿no es cierto?, y fue capaz tenían los medios, es cierto, pero fue capaz, ¿no es cierto?, de invertir para el largo plazo, no pensando en lo inmediato, no generando soluciones parche que satisfacieran una necesidad inmediata. Sin embargo, lo que uno ve en gran parte del desarrollo urbano de Punta Arenas, creo que del país, pero centrémonos en Punta Arenas, ¿no es cierto?, con algunas honrosas excepciones, pero en gran parte son poblaciones con casas chicas, que quizás económicamente no da para más, pero peor, con calles, con urbanizaciones horribles, sin espacio para vehículos, sin espacio para transitar, sin espacio para desarrollar una vida familiar decente. Esos son focos, son centros de delincuencia, son centros de mal vivir, porque no se puede vivir bien si tú no tienes los espacios adecuados. Y eso es culpa de las autoridades que autorizan eso, ¿cierto? Que viene de muy antigua, pero mientras no nos demos cuenta
que así no se puede generar una ciudad de buen nivel, vamos a seguir condenándonos a bajarle el pelo a esta ciudad. ¿Por qué no somos capaces de hacer algo un poco mejor? Con calles un poquito más anchas, veredas un poquito mejor, ¿no es cierto? Bueno, ahí Javier hablaba mucho también de ese proceso de planificación que creo que es muy interesante, que agrupó y puso, como alineó, ¿no es cierto?, los distintos estamentos gubernamentales, porque hay gobierno local, me imagino regional, tendrá otros nombres allá, pero y también nacional. Eso lo alineó. Generaron institucionalidad que combinara el mundo público, privado, y no sé, me imagino con muchas tensiones, con muchas dificultades, y habría que ver cómo está hoy día funcionando, pero cuál es la realidad de nosotros, y te la menciono brevemente. Nosotros tenemos un plano regulador de Punta Arenas que está vigente desde el año 2016, que todos transversalmente reconocemos que es relativamente malo, ¿ya? El mismo alcalde lo ha dicho. No solamente mi opinión. Yo personalmente tengo una empresa inmobiliaria, ¿ya? Y me encuentro permanentemente dándome contra el muro en que no logramos poder desarrollar proyectos. Yo no estoy en el negocio de desarrollar poblaciones con subvención del Estado, como casas para la gente que más vulnerable o de clase media que trata de postular una casa propia. Uno quiere desarrollar infraestructura comercial, ¿no es cierto? Un poco a la escala magallánica, pero como apunta, ¿no es cierto?, apuntó Bilbao, integradora, inclusiva, que resalte la ciudad y que integre los barrios. Eso estamos tratando de hacer y se nos hace muy, muy difícil. El plano regulador no ayuda. Natales, la segunda ciudad de importancia, ¿no es cierto?, de Magallanes, tiene un poco más de 20.000 ciudadanos y es un desastre. Y el plano regulador es de 1987. O sea, gobierno militar, nos tenemos que remontar al gobierno militar. Yo en esa época, ¿cuánto? Tenía 12 años. Estoy a puerta de cumplir 50, Javier. Entonces, y ahí tenemos el plano regulador. Aquí tengo, mira, justamente el plan comunal de Natales, lo podemos revisar después. Entonces, nosotros tenemos un organismo público que acapara todo ese poder, no trabaja con el sector privado estas cosas y estamos simplemente enquilosados. Y hoy nos vemos como región enfrentados al desafío de poder desarrollar una industria como la de hidrógeno, que nos vendría a dar como vuelta desde los cimientos. Pero tampoco veo yo un trabajo que esté enfocado a cómo capitalizar esto realmente para la región. Y personalmente yo casi he estado arando en el desierto con esto, pero yo digo que eso es muy importante porque tenemos que desarrollar otras industrias. Sí es exitoso el hidrógeno, pero tenemos que también desarrollar otras industrias. Y ahí como que no hay nadie que lo esté pensando. Te dejo, creo que te comentamos hartas cosas. Sí, no, el tema de planeamiento, bueno, ahí también es complejo, ¿eh? Y hablando del diseño, decirte también que está mejor diseñado el ensanche, como se le llama, que siguió un poco los parámetros de l'Eixample de Barcelona, que es lo mismo en catalán, que fue la ampliación de la ciudad en el siglo XIX, eso está mejor diseñado. Perfecto, a la misma altura, lo que tú has dicho, provisión de calles, locales comerciales, un uso mixto, ¿no? Que muchos de los desarrollos de la era del desarrollismo, cuando vino la industria, que de repente había que construir casas y barrios que se diseñaron mal, en altura y todo, ¿no? Ahí lo que importaba era como venían muchos trabajadores, había que buscarle casas, ¿no? Amontonarlos, pero... Y eso ha sucedido en Bilbao, ¿eh? Y luego ha habido que recomponer esos barrios que estaban muy mal diseñados, mientras que el centro sí, el centro se planificó muy bien. Y esa es la gran diferencia cuando planificas algo bien, con las necesidades que tú ya las vas viendo hacia el futuro, a hacer todo, a todo correr, como podría pasar aquí, ¿no? Se habla de 20.000 empleos que puede generar. Me comentaron San Gregorio, sí, que claro, podría ser la zona donde concentrarles. Pero si eso es 20.000, que ojalá la economía dé para eso, sí. Pero si los vamos a amontonar en poblaciones, ¿no es cierto?,
con calles estrechas, sin una visión de futuro, sin Eso es. es un desastre, lo transformamos Eso en una, no sé, lo que llamamos una población callampa, te fijas que no tiene posibilidad, Perdón, eso no agrega valor. Un dato, son 20.000, que se dice como la etapa Bueno, de sí. construcción, que tiene su ciclo, va subiendo, una vez que se concluye la etapa de construcción, cae. Y ahí entra en régimen la industria, y la industria es muy automatizada, y por lo tanto la contratación que tiene es mucho menor y de personas de mayor calificación o especialización. Entonces, hay que planificar muy Sí, bien esa transición. pero eso también da una oportunidad, pues Sí. si nos ponemos en ese escenario, la etapa de construcción es bastante larga. Entonces, tenemos la oportunidad, si funciona, ¿no es cierto?, de aprovechar ese mayor volumen de gente para desarrollar bien negocios asociados a ese volumen que después eventualmente permita mantener, quizás no esa misma cantidad, pero una buena Pero cantidad de un no mercado. podemos apostar solamente a una gallina, más vale. como en Bilbao apostaron a varias líneas. Claro, pero si ejemplos abundan, si seguimos poniendo puentes como el de calle Magallanes, un puente con barandas en una ciudad. ¿Por qué? Porque el MOP los diseña así. Digamos, es ridículo, es una estupidez. Eso destruye a la ciudad. Y pasamos todos los días, pero ¿cómo aceptamos? ¿Dónde están nuestros, no sé, concejales, alcaldes que aceptan eso? ¿Dónde están los ciudadanos que nos reclaman? Ahí es donde a mí me parece que nos hace falta, no sé, más cultura, más visión. Sí, y ahora hablando de los procesos, ahí también son muy largos. Ahí se le llama Plan General de Ordenación Urbana. Y por ejemplo Bilbao ahora ha aprobado uno, pero precisamente por los procesos participativos que se han... Bueno, no solo por eso, son trámites muy burocráticos y lo que ha sucedido a veces que me cuesta tanto desde que empecé a diseñarlo que para cuando lo voy a aprobar ya no me sirve ciertas cosas y las tengo que modificar, ¿no? Ahí también se peca de falta de agilidad, pero desde ya hace tiempo ni a Bilbao, eso os puedo invitar, creo que es Bilbao Aurrera y Go, puesto como Go, y son unos vídeos que editó para hacer público el planeamiento, es decir, porque el problema es también que se convocan reuniones y hay gente muy implicada, pero hay muchas otras que... Entonces, bueno, esta fue que me gustaron, y eran como infografías, además yo las he enseñado y está muy bien, de cada barrio, cada distrito, el planeamiento, que es lo que decía, es decir, estoy facilitando a la gente visualmente cómo quedaría ese barrio para que era una llamada a la participación. Era como decir, esto es el diseño previsto inicial, pero bueno, ahora queremos enseñároslo para que se discuta y que nos hagáis vuestras aportaciones. Y ha habido cosas que se han tenido que cambiar porque los vecinos opinaban que no gustaba, ¿no? Entonces, sí es verdad que sigue siendo liderada por el estamento público, pero cada vez es un proceso más participativo y de hecho es que es obligatorio por ley. Hay que hacerlo, ¿no? Mira, me hace mucho sentido, pero mira, por ejemplo, ¿te acuerdas que tuvimos Salvador hace algunas semanas? Aquí invitamos a Omar Vargas, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, en su capítulo, digamos, de Magallanes. La Cámara Chilena de Construcción es el gremio de la construcción muy, muy importante. Está muy bien organizado, tal vez te has podido juntarte ya con ellos. Y ellos hicieron un trabajo, uno de los libros, Imagen Objetivo de Punta Arenas. Hicieron un muy buen trabajo sobre Punta Arenas, donde hay como 6 áreas de la ciudad para desarrollar, que tienen que ver el puerto, tienen que ver el casco, digamos, histórico, lo que es la ribera del río Las Minas, también como el barrio científico del conocimiento. Entonces, pero seguimos aquí, ya lleva 4 años este libro, y que esta es la imagen objetivo, ojalá la gente lo pudiese conocer mucho más. Yo le propuse a la Cámara de que hiciera alguna exposición ahí en el Dreams, que es gratuita, y que exponga y se arme de maquetas de esto, porque hay que involucrar también a la gente y hacerla soñar un poquito, porque nosotros tenemos la capital regional de Magallanes y la capital de Patagonia.
¿ya? Y que tiene un tremendo potencial por delante y lo estamos desaprovechando. Además que eso es regionalización en serio. Tanto se habla, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales y todo. Ahí es donde se notan, ahí es donde hay que ejercer ese poder que hoy día tenemos, digamos. Cada día es menos posible echarle la culpa al gobierno central. ¿Sí? Son los desafíos que hay. Pero en fin, yo creo que es importante lo que decía Manolo, hay que soñar. Si tú no sueñas, no construyes una imagen objetivo, te quedas apagando los incendios del desarrollo y construyendo barato para solucionar los problemas. No sé, Javier, creo que ya estamos en tiempo. Pasa volando. Pero quería agradecerte por mostrarnos esa otra realidad que quizás nos hace soñar un poco de por qué Punta Arenas, Magallanes, no puede ser algún día como una ciudad europea. Tanto que nos vanagloriamos de nuestros orígenes europeos, ¿no es cierto? Que hay muchas familias vascas, de hecho. Bueno, miremos eso, soñemos eso, si se puede hacer, digamos, yo no creo que sea imposible hacerlo. Así que gracias por tus palabras, por tus enseñanzas. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros, encantado de haber compartido mesa y tertulia. Sí, pues muchas gracias, Javier. La verdad que son muchas cosas. Me haces pensar también, Salva, sobre nuestros antiguos, nuestros antepasados, que a veces creo que tuvieron más 2 dedos de frente que los actuales. Yo recuerdo mucho a mi bisabuelo, Manuel Chaparro, que hizo tantas cosas. Creó la comuna de Puerto Natales, fundó Puerto Williams, creó la comuna Porvenir. Mi otro bisabuelo creó el municipio de Punta Arenas y así puedo hablar de muchas cosas que fueron un impulso y pienso que justamente los antiguos, nuestros antepasados, fueron los que diseñaron y crearon la avenida Bulnes, la España, que después de los 80 se desarrolló y unió toda la ciudad, pero no hemos quedado atrás. Pero bueno, ya tenemos el desafío. Espero una próxima vez encontrarte tal vez por allá en Bilbao. Sí. Sería muy bonito visitar allá y conocer in situ. Y recordarle a la gente que tenemos un concurso. Ya, sí, justamente Turismo Lago Grey. Tenemos de nuestro auspiciador un concurso que usted, señor, que nos está viendo en la casa, tiene que entrar a YouTube, buscarnos ahí, Encrucijada Regional, y suscribirse. No tiene nada más que hacer eso, un clic. Y dentro de los 5.000 suscriptores, tenemos que llegar a esa meta, vamos a sortear un fin de semana en el Hotel Martín Gusinde de Puerto Natales. Es un tremendo premio para ir con su señora, qué sé yo, en fin, y lo pase súper bien en Natales, en uno de los mejores hoteles, ¿no es cierto? Y así que lo único que tienen que hacer es seguirnos en YouTube. Así que ahí está toda la información en pantalla y le agradezco mucho su presencia. ¿El director me está diciendo algo? Nos dice que queda tiempo, pero podemos... Sí, le damos. Estábamos medio acelerados, a ver, nos confundimos. Pero, ¿te fijas? Perdona, Javier, tenemos... Esto es como estamos en vivo, ¿no? Tenemos ahí, lo vamos haciendo camino al andar. Pero también Puerto Williams, no nos olvidemos, no nos dejemos mencionamos Porvenir, hemos hablado de Punta Arenas, hemos hablado de Natales, pero Puerto Williams también, que hace pocos años nuestro amigo Juan José Arco, que logró que se declarara ciudad, Puerto Williams, que originalmente es una base naval ahí en el Canal Beagle. El entorno es precioso, es muy lindo. Tú sales caminando desde Puerto Williams y te vas internando hacia un bosque y subes y llegas al Cerro Bandera y después te entras a los Dientes de Navarino, que es el trekking más austral del mundo, ¿ya? Hay que anotar eso, y muy bonito. Y tiene todo el tema del recorrido, ¿no es cierto?, de los canales, como para la navegación también hacia el Cabo de Hornos.
Pero también no se logra desarrollar, estamos años que se van a hacer cosas, estar ahí, están haciendo una inversión, el muelle multipropósito, pero los terrenos fiscales siguen ahí y te tienen entrampado y no convoca la inversión privada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer explotar, digamos, por decirlo así, Puerto Williams en su desarrollo si los privados no pueden invertir? O cuando quieren invertir se quedan entrampados en la permisología. ¿No es cierto? Un proyecto que requiere un estudio de impacto ambiental, más allá de discutir si es necesario hacer estudio o declaración o lo que fuere, pero un estudio de impacto ambiental hoy día, ¿cuánto está? Casi 5 años de promedio en ser aprobado. Eso imposibilita cualquier desarrollo futuro, digamos. Nadie tiene ese tiempo para no solo esperar, porque tiene que estar invirtiendo en un montón de estudios y análisis, lo que fuere. Entonces, bueno. En ese sentido, Jaime, si ya nos queda poquito, si pudiésemos dejarnos 1 o 2 consejos, Sí. Porque tú representas a una consultora, a un think tank. Sí, eso es. Sí, no, el tema de... Eso también me lo decía bueno, me lo han dicho muchos en la India. Nosotros hemos viajado mucho hacia Asia y decía, no, lo mejor de vosotros es sobre todo que podéis enseñarlo porque se planificó y se ejecutó. Dice, y aquí lo que sucede es un poco lo que estáis diciendo, se planifica mucho sobre papel, se dibuja, se hace y luego no sucede, ¿no? Y eso sucedió y es el gran mérito porque hubo esa voluntad y ese liderazgo, ¿no? Un urbanista de Filipinas, eso me decía, que yo he hecho master plans un montón y no se habrán ejecutado el 10%, ¿no? Y está como que lo dejo en ese escaparate y luego como que no hay una voluntad política real de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es fundamental y yo creo que aquí yo a las autoridades, al menos lo que les he oído es que están abiertas a recibir opiniones y en ese sentido, bueno, igual es cuestión de, no sé, el involucramiento no de los vecinos, pero igual es el momento también, ¿no? De crear como una especie de plataforma o algo para decir, bueno, una interlocución, ¿no? Porque a veces si eres una plataforma más grande puede ser esa y el fijarse y el animarse en ese caso a que visiten Bilbao, por ejemplo, otros ejemplos que yo creo que son inspiradores, todavía lo es más cuando estás allí y de hecho un alcalde del área metropolitana de Santiago estuvo visitando con nosotros y nos dijo, me encantaría traer aquí a mis urbanistas o a mis arquitectos que aprendieran todo esto como se ha hecho para inspirarles y que me ayuden a mí a sacar adelante proyectos, ¿no? Entonces a veces estos ejercicios sí son inspiradores y luego lo que siempre repito, que lo hemos citado, es fundamental la visión a largo plazo, que todo hay que hacerlo. La gran pregunta siempre es cómo te gustaría ver tu territorio o tu ciudad de aquí por lo menos a 2040, vamos a poner, y ese tiene que ser el ejercicio, ¿no? Donde yo estoy aquí y me gustaría estar aquí. Entonces, en ese proceso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Posiblemente tendré que descartar muchas cosas, ¿no? Pero si no tengo esa visión a largo plazo, un territorio, claro. Lo que cometemos es eso, pues llega una oportunidad y la tomo porque parece una oportunidad, pero igual en mi estrategia si no está, pues bueno, la voy a tener en cuenta, pero como una cosa más, no como el maná, ¿no? Sí. Entonces ese pensamiento es fundamental y suele ser de lo que se carece, ¿no? Es cierto eso, se echa tanto de menos esa visión a largo plazo. ¿Qué es lo que quiero de mi ciudad? Pero en fin. Sí. Bueno, eso, yo creo que está eso, o sea, tener una estrategia clara y una estrategia buena no significa que sea rígida. Todo lo contrario, es flexible, pero tener las ideas claras. Y eso es lo que... bueno, es un poco lo que nos motivó también a este programa, para poder exponer ideas y poder arrojar luces en este camino. Esa es exactamente la idea, es lo que iba a comentar. La idea de esto es poner sobre la mesa este tipo de temas, no la coyuntura, ¿no es cierto? Porque la coyuntura, claro, caemos en la coyuntura política, que es lo que el día a día.
pero la región se construye con mirada a largo plazo. Es recién lo que comentábamos nuestros abuelos. Cuando llegaron, como una abuela mía decía, más deprisa que de ganas, ¿no es cierto? Porque claro, la gran mayoría llegaron con una mano atrás y otra adelante, ¿no es cierto? Llegaron, pero ¿con qué venían? Con el sueño del progreso, con el sueño, ¿no es cierto?, de la oportunidad. Y por eso lograron construir esta región. Y eso tenemos que alimentarlo en nuestros hijos. Exacto. Para que lo sigan pensando, que esto no está regalado, ¿no es cierto? Hay que Exacto. seguir construyéndolo, hay que seguir mirando hacia futuro. Ese es el gran desafío que tenemos. Sí, sí, absolutamente. Bueno, Salva, Javier, un agrado y le mandamos un abrazo cariñoso a la gente. Disfrute el día de mañana, el momento que está saliendo este programa es 11 de septiembre. Y yo digo, aquí hemos hablado de presente y hemos hablado de futuro. Lamentablemente nos han querido clavar nuevamente en el pasado, pero lo importante y lo que tiene por esta región es que si queremos tener un mejor futuro, tenemos que estar unidos, trabajando desde hoy en adelante y no mirando en el pasado que a veces nos divide. Así que páselo bien mañana, disfrute y nos vemos en el próximo capítulo de Encrucijada Regional. Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo.